Muy buenas tardes para todos, es un gusto saludarlos, acompañarlos en esta tarde. Hoy es jueves 26 de noviembre del año 2020. Sean todos bienvenidos, un saludo respetuoso, fraterno, de solidaridad, de compromiso desde la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Y este saludo, entendiendo que somos una organización sin ánimo de lucro, que estamos dedicados a mejorar la calidad de vida de las familias que padecen distrofia muscular en todo el país a través de una gestión integral profesional que incluye, entre otras, el acompañamiento e intervención en temas de política pública. Los estamos saludando, estamos enviándoles un saludo fraterno a las personas que en este momento se están conectando. Nuestra transmisión virtual, nuestro encuentro virtual está siendo transmitido no solamente vía Zoom, sino también vía Facebook Live. Entender que vía Zoom el número es bastante reducido por temas de seguridad de nuestra propia plataforma y también pues por temas de seguridad de la información, razón por la cual les queremos dar la bienvenida porque hoy vamos a hablar durante esta jornada de distrofia muscular de Duchenne, el diagnóstico y cuál es ese tratamiento, al menos aquel tratamiento más acertado para tener una buena calidad de vida en los pacientes que padecen esta enfermedad huérfana. Pues para este webinar, para esta transmisión virtual, hemos querido invitar a la doctora Sandra Janet Ospina Lagos. La doctora Sandra Janet es médico pediatra, genetista, expresidente de la Asociación Colombiana de Genética Humana y también docente en la Universidad Nacional de Colombia. Ya está con nosotros. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de Sociedades Científicas. Doctora Sandra Janet, muy buenas tardes, qué bueno saludarla. Primero que todo, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir su conocimiento y seguramente gracias desde ahora por tantas preguntas que se pueden estar formulando los pacientes y sus familias durante esta tarde que vamos a tener con usted, que seguramente será enriquecedora para conocer más de esta enfermedad y para aprender cosas que desde su propia óptica seguramente nos va a enseñar. Muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Correcto, sí, doctora, la escuchamos perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente nosotros también aprendemos muchísimo de ustedes. Queremos agradecer por permitirnos acompañarlos en este proceso de lo que es una enfermedad que realmente es también para nosotros importante y que de alguna manera ustedes son parte de nosotros y nosotros terminamos siendo parte de su familia. Les voy a presentar un panorama de lo que es la distrofia muscular de Duchenne y las manifestaciones tempranas y el tratamiento. Entonces, para empezar, aquí ustedes ven la biopsia de dos músculos. Este músculo es un músculo sano y el músculo de al lado es un músculo distrófico y se denomina así porque las fibras musculares pues tienen una lesión, en este caso, y vamos a ver por la distrofina, en que empiezan a perder su tamaño y son de diferente tamaño. Algunas fibras musculares son reemplazadas por tejido graso. Entonces, un poco para tener como la idea cuando hablan de distrofia, qué le está pasando al músculo de mi hijo. Y esto es lo que pasa. Bueno. Para empezar, quiero declarar mis conflictos de interés. He sido conferencista para varias compañías farmacéuticas, Biomarin, Takeda, Sanofi, Valentech, PTC, para asociaciones de pacientes y para la academia. Recibo honorarios para esta presentación por parte de PTC y algunos de las diapositivas y los videos pues son suministrados por ellos. Sin embargo, el contenido de esta presentación es científico. Los videos y las fotos están autorizadas por los padres y son para educación. Bueno, muy bien. Entonces, cuando uno habla de distrofia muscular, está hablando de un término grande que hace referencia a varias enfermedades. Dentro de distrofia muscular tenemos las distrofias congénitas que afectan
desde el nacimiento al bebé, las distrofinopatías, que son una parte de la que nos vamos a ocupar hoy, donde tenemos la distrofia muscular de Duchenne y Becker, las distrofias de cintura-miembro, las distrofias facio-escápulo-humeral, la miotónica y distrofias metabólicas, y como ustedes ven, en los diferentes esquemas del cuerpo están sombreados los diferentes grupos musculares que se pueden afectar. Entonces, cuando uno habla de un grupo de distrofias musculares, pues habla de una gran cantidad de patologías que debe definir dependiendo de cuáles son los músculos afectados. Si hablamos de este grupo de enfermedades, las enfermedades o las distrofias musculares son enfermedades genéticas que son hereditarias y que también son progresivas, y al final distrofias porque son secundarias a un daño de la fibra muscular. ¿Cuántas distrofias se conocen? Más de 30 tipos, como ustedes pueden ver. Dentro de todas las distrofias musculares, las distrofinopatías son un grupo importante. Cada uno de estos grupos de enfermedades que hemos mencionado tiene un diferente tipo de herencia, una forma diferente de herencia, una edad de aparición, grupos musculares que comprometen diferentes y progresión de la enfermedad. Si hablamos específicamente de las distrofinopatías, estamos hablando especialmente de compromiso en esta proteína que es la distrofina, que aquí en el dibujo está esquematizada en rojo. ¿Qué hace la distrofina? La distrofina es una proteína que va a unir la estructura del sarcómero con la matriz extracelular. Ustedes tal vez han escuchado el término que es una proteína de anclaje. Realmente permite que durante la contracción muscular no haya un daño de la fibra muscular por la tensión que se genera en las fibras musculares. Entonces, es una proteína muy importante porque es una proteína que ancla la célula a la matriz extracelular y evita que se lesione durante la contracción muscular. Esta proteína es una proteína que está principalmente en el músculo esquelético, pero que también se puede encontrar en el músculo liso, en el corazón y en el sistema nervioso central. Se reconocen dos cuadros principales de enfermedad por alteración en la distrofina, que son la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker, pero se han reconocido otras patologías en las que lo característico es que aumenta la CPK y puede haber un compromiso del músculo cardíaco, por ejemplo, la miocardiopatía dilatada ligada al cromosoma X, sin que haya compromiso en el músculo esquelético, otro que es la miopatía del cuádriceps y otro que es el síndrome de mialgias y calambres. Entonces, es importante que también hay otras patologías que pues no están tan definidas como Duchenne y Becker, pero que daño en esta distrofina me puede causar un cuadro con una CPK muy alta, y aunque no tiene, digamos, que las manifestaciones completas de lo que sería distrofia muscular de Duchenne y Becker. Cuando hablamos un poco respecto a la historia de Duchenne, realmente ya han pasado 152 años desde la historia y la investigación de esta enfermedad. Y todo empezó con un reporte del doctor, un neurólogo francés, Guillaume Duchenne, quien describió en 1858 por primera vez los signos clínicos de la enfermedad de un paciente de 9 años que tenía una pérdida progresiva de las funciones motoras. Posteriormente, 10 años después que él describió la enfermedad, hizo la publicación de la enfermedad y a partir de allí empezó la historia o la investigación en Duchenne. Aunque hasta esta época se reconocían las enfermedades musculares, realmente digamos que no había como una investigación, una denominación específica de la enfermedad. El doctor Duchenne hizo muchísimos aportes a la neurología. Posteriormente, en el siglo XX, el doctor Becker describe una forma similar que tiene una evolución menos severa que Duchenne, que se denominó la distrofia muscular de Becker. En este mismo año, también como un avance importante, se describió el modelo de doble hélice de cadena del DNA, que a partir de esto pues hemos hecho unos avances muy importantes. En el siglo XX
Y otro avance importante en Duchenne fue reportes de lo que era la intervención con corticoides para algunos pacientes. El doctor Drashman publica en 1974 los resultados de la intervención en 12 pacientes con corticoides, con una mejoría o unos resultados favorables en algunos de los pacientes. Y este es un punto importante también de lo que ha sido la historia de Duchenne. En el siglo XX, el doctor Kundel describe que hay un gen en el cromosoma X que es el responsable de la enfermedad. Y posteriormente, el doctor Campbell define que este gen produce una proteína que es la distrofina, así se le denominó a la proteína, y a partir de más o menos 1980 se empezaron los tratamientos, se empezó la investigación para tratar esta enfermedad con algunos tratamientos genéticos específicos como el salto de exon skipping. A partir en el siglo XXI, digamos que el gran avance ha sido que en 2013 se pudo definir que la proteína tenía unos sitios funcionales que eran muy importantes y esto, como vemos, va a ser fundamental, fue fundamental para lo que viene en camino, que es la terapia génica. Entonces, a través de estos 152 años, pues hay obviamente muchos otros avances de la biología molecular que han permitido pues el desarrollo paralelo de técnicas moleculares y de tratamientos e intervención en Duchenne, pero digamos que esto es como una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la historia. Cuando hablamos un poco de la epidemiología, la distrofia muscular de Duchenne tiene una incidencia de 1 en 3.300 niños, con una prevalencia de 63 casos por millón para Duchenne y 24 casos por millón para Becker. Es necesario tener presente que no todos los pacientes afectados tienen un patrón o son de carácter hereditario. Cuando uno hace referencia a que una enfermedad es genética, está hablando que hay un daño en la información, pero no necesariamente significa que sea heredado. Puede ser heredado, pero también puede suceder como un daño nuevo por primera vez en el paciente, y aquí hay que tener en cuenta que 1/3 de las mutaciones son mutaciones de novo, y eso es importante porque no podemos asumir necesariamente que cuando hay un afectado, su madre es portadora. Máximo cuando en la familia no hay el antecedente, es necesario evaluar siempre a la madre de un afectado cuando principalmente no hay antecedentes de la enfermedad. Cada año se diagnostican en el mundo 20.000 nuevos casos de pacientes afectados por distrofia muscular de Duchenne. ¿Qué pasa en la enfermedad? Dijimos es una enfermedad genética, entonces aquí lo que hay una alteración es en el gen de la distrofina. Este gen particularmente está en el cromosoma X, en el locus XP21. Es un gen es uno de los genes más grandes, es un gen que tiene 2.3 millones de pares de bases y 79 exones, que cuando se hace o se transcribe para el ARN mensajero y la producción de la proteína, de los 2.3 millones de pares de bases, quedan 14.000 pares de bases para darme una proteína de 3.600 aminoácidos. Entonces, vamos a ver que esto es muy importante desde el tipo de mutación, porque dependiendo de este tipo de mutación, el paciente puede ser un candidato para algún tratamiento específico. Hablamos de una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Ya dijimos que el gen está en el cromosoma X. Esto hace referencia a que una mujer sana, portadora de una mutación en el cromosoma X, tiene una probabilidad del 50% de heredar la mutación a su descendencia. Con una característica importante: si su descendencia es una niña, el 50% será portadora, habitualmente sana, pero si es un varón, 50% será afectado, 50% será sano. Entonces recordemos que las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres solo tienen 1, lo que hace que si yo tengo un X con mutación, el gen del otro X suple la función y habitualmente no hay síntomas. Si es un varón que solo tiene un gen que está mutado, va a tener la enfermedad. La mayoría de las portadoras no tienen un compromiso muscular
o no tienen un compromiso de debilidad muscular en los músculos esqueléticos, pero de un 2.5 a 20% de las mujeres que son portadoras pueden estar afectadas, especialmente hay que vigilar en ellas el compromiso cardíaco, porque algunas mujeres pueden tener inclusive manifestaciones muy importantes de la enfermedad por la inactivación del X al azar. Entonces, ustedes ven que aquí hay dos cromosomas X y aquí hay un X y un Y, que evidentemente el tamaño del cromosoma X es diferente con el del Y. La teoría o la hipótesis de Lyon dice que para compensar la dosis génica, es decir, para que tengamos la misma cantidad de genes, hombres y mujeres, las mujeres inactivamos uno de nuestros cromosomas X, puede ser uno completo o parte de uno y parte de otro, y en esa inactivación puedo inactivar un cromosoma, el cromosoma que no tiene la mutación, y solamente quedarme activo el cromosoma X, lo que hace pues que se presente la enfermedad. Como dije, el 40% de las mujeres tienen manifestaciones cardíacas, por lo que hay que vigilarlas, y pueden inclusive tener una elevación de la CPK de un 30 a un 60% del valor normal. Y nuevamente, tener presente que no siempre debemos asumir que la madre de un afectado es necesariamente portadora, y debemos evaluar a las madres también. El gen de la distrofina, hablamos, es uno de los genes más grandes, entonces aquí está esquematizado los exones, que son cada uno de estos cajoncitos, son 79 exones. Hay dos, digamos, porciones del gen que son muy proclives o que fácilmente hacen deleciones, que son del exón 2 al exón 20 y del 45 al 55. Entonces, como vamos a ver, la mayoría de los daños genéticos son deleciones, es decir, pérdida de una porción importante de estos exones, que son los que causan la enfermedad. Aquí vemos otro, digamos, concepto importante en Duchenne, y es el marco de lectura. Entonces, el marco de lectura habla es que es necesario que haya una continuidad, o que la continuidad, digamos, en la lectura de lo que es la proteína depende de si el exón 1 encaja con el 2. Pero si se pierde el 2, el 1 y el 3 no van a encajar, y entonces se perdió el marco de lectura. Por eso es que se ve que algunos pacientes que, aunque tienen grandes lesiones, si no se rompe el marco de lectura, tienen una enfermedad más leve. A diferencia de otros que pueden tener una pequeña lesión, pero se interrumpe el marco de lectura y van a tener más síntomas de la enfermedad. Entonces, este concepto va a ser importante para algunas de las terapias, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las causas de distrofia muscular de Duchenne? La mayoría de los daños en el gen son de lesiones, es decir, pérdida de una gran porción o de algunos de estos exones, el 68% son de lesiones. Tenemos un 11% que son duplicaciones, que es que en vez de que se pierde, se gana una porción de información, y un 20% que son mutaciones puntuales. Esto hace referencia a que no es todo el exón, sino que es una pequeña parte dentro del exón o un nucleótido el que cambia y el que me produce la enfermedad. De ese 20%, 10 a 15% son mutaciones nonsense, y esto también es importante, especialmente para una de las terapias o de restauración de la distrofina. También es importante porque tenemos en este momento disponibles algunas terapias para algunas de lesiones de exones y para mutaciones nonsense. Entonces, esto cubriría pues un porcentaje importante de todos los pacientes que tienen Duchenne. La distrofina es una proteína muy importante. La distrofina es crítica para que funcione y para que no haya el daño a nivel de la membrana, como dijimos, para que no haya la ruptura de esa membrana. La distrofina es una proteína que tiene una forma de bastón o bastoniforme, que tiene, digamos que una parte distal que se une a la actina y una parte proximal que se va a unir a dos grupos de proteínas, los distroglicanos y los sarcoglicanos, que a su vez pues lo van a unir a otras proteínas. Importante que se ha hecho un avance importante en ver los dominios que son más importantes como dominios funcionales de la proteína, que los vemos acá y acá. Es decir, que
estos dominios, cuando no se pierden estos dominios, la proteína va a tener una mejor función que si se pierden estos dominios. Y como vamos a ver más adelante, esto es lo que permitió pensar en terapia génica de no hacer pues toda una proteína tan grande, es realmente una de las proteínas más grandes del cuerpo, no tener que introducir toda la proteína, sino solamente una pequeña proteína que se llama microdistrofina, pero que tiene esos sitios que son funcionales y esenciales en el proceso de la contracción muscular. ¿Qué pasa cuando hay un daño en la proteína? Entonces, cuando está dañada la proteína y hay la contracción muscular, entonces vamos a asumir que hay un músculo, una fibra muscular acá y la otra está acá, que cuando yo hago la contracción, la distrofina va a hacer esto, se va a unir a la fibra o a la matriz extracelular y permite que haya la contracción muscular. Entonces, cuando está dañada y hace, digamos que la fuerza muscular inicialmente se logra, pero después la fibra se va a romper porque no puede, digamos, esa tensión de la fuerza muscular va a dañar la fibra. Entonces, esto no lo vamos a ver apenas el niño nace, sino que va a ser evidente a través del tiempo a medida que hay más función muscular o más necesidad, digamos, de o tener contracción muscular y realmente hacer contracción muscular para todas las actividades motoras. Entonces vemos que al nacimiento vamos a ver un niño que no tiene ninguna manifestación, o sea, no va a ser evidente la distrofia, porque el niño pues apenas nace. Tal vez lo que puede uno encontrar si hiciera una prueba de CPK al nacimiento por el trabajo del parto es una CPK alta, pero una de las características es que vamos a encontrar CPKs altas en los primeros meses de vida del paciente con, si pudiéramos tomar una biopsia, fibras musculares normales. Pero a medida que pasa el tiempo y que hay daño de la fibra muscular y pérdida de esta fibra muscular, vemos cómo esta fibra y este patrón que se ve como muy parejito empieza a ser diferente, donde hay fibras más pequeñas, donde ya empieza a haber proceso inflamatorio, que aquí lo vemos como con estos punticos morados, que a medida que va transcurriendo el tiempo, pues hay menos fibras musculares y se empieza a reemplazar donde había músculo por grasa. Y eso clínicamente voy a verlo en el niño, ¿con qué manifestaciones? Entonces, al nacimiento puede que no vea mayor, no veo síntomas, tal vez como vamos a ver algo de retardo a través del desarrollo motor, pero no va a haber esas manifestaciones. A medida que el niño va creciendo y que va adquiriendo esas habilidades de caminar, correr, se va a empezar a notar que el niño tiene dificultades para hacer la actividad motora, para correr, tiene una marcha particular, dificultad para colocarse de pie, para subir o bajar escalones, para levantarse de una silla. Y llega un momento en que a medida que va progresando el daño y que se van perdiendo las fibras musculares, pues se pierde la capacidad de caminar. Entonces, esto es lo que pasa en el músculo y es secundario a ese daño de la fibra muscular. ¿Cuáles entonces son esos signos y síntomas muy tempranos que debemos tener vigilando y que debemos, los médicos que nos acompañen, deben estar pendientes para considerar que de pronto el niño tenga una distrofia muscular? Entonces, es que a medida que pasa el tiempo, el niño sí adquiere los hitos del desarrollo motor, puede que tenga un retardo en la adquisición de la marcha y del lenguaje, tal vez es lo que se ha visto en los estudios que los pacientes tienen. Adicionalmente, el niño puede tener, si yo le tomo exámenes, una CPK alta y otra tal vez importante es que puede tener elevación de las transaminasas, que son unas enzimas hepáticas. Ellas, hay tres, entonces son TGO, TGP y GGT. TGO y TGP están elevadas, pero la GGT, que es como el marcador específico de daño en el hígado, porque ellas se pueden aumentar por daño en el hígado, es normal. Es decir, lo que me está hablando que tal vez esa elevación es más por un compromiso muscular. Entonces, habría que tener presente eso. Habitualmente los estudios dicen que las manifestaciones que los papás notan de los niños están entre los 2,5 años a 5 años, que habitualmente consultan al pediatra hacia los 3 años y que llega a un diagnóstico más o menos hacia los 5 años, digamos que es lo que muestran los estudios mundiales.
En Colombia hay reportes de la Universidad del Rosario donde en Colombia este tiempo de diagnóstico es hasta de 9.5 años, y realmente es muy tarde para intervención y para modificar la historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿cómo es esa progresión de la enfermedad? Se va a dividir en varias etapas, dependiendo de cuando el paciente, hasta dónde tiene la marcha o pierde la marcha. Entonces, la primera etapa se llama ambulatoria temprana, es decir, el paciente logra una marcha, está entre los 5 y los 7 años, donde hasta este momento vemos que el paciente tuvo retardo, tal vez en el desarrollo, adquirir la marcha en el lenguaje, que el paciente empieza a tener una marcha particular donde balancea la cadera al caminar porque hay compromiso de la musculatura de la cadera y eso hace que él tenga esta marcha. Debilidad, esto se llama la cintura pélvica, dificultad para saltar, correr con caídas frecuentes. Posteriormente, la siguiente etapa se llama ambulatoria tardía, que es entre los 8 y los 11 años, donde hay mayor pérdida de esta capacidad. Para caminar se nota mucho más la dificultad. El niño va a necesitar un uso parcial de silla de ruedas. La etapa no ambulatoria temprana, es decir, aquí ya pierde la marcha, que es en la preadolescencia. Hay pérdida de la ambulación y el paciente va a requerir el uso de silla de ruedas de forma permanente. En las primeras etapas vamos a notar físicamente esto que se llama la pseudohipertrofia de los gastronemios o de las pantorrillas, porque es como una forma de compensar ese esfuerzo que hace el paciente para caminar. Ustedes habrán notado en algunos de sus hijos que ellos caminan en puntas, ¿sí?, de pies, o que tienen alguna deformidad, que su marcha es balanceada y que tienen este aumento, digamos, en la musculatura de las pantorrillas. Posteriormente viene una etapa que es la etapa no ambulatoria, que es hacia la adolescencia, donde el paciente pues no camina y este compromiso de miembros superiores, de la fuerza de los miembros superiores, es más notorio. De hecho, muchos pacientes tienen esto, que es escoliosis, y la escoliosis pues va a empeorar la función respiratoria y es muy importante porque los músculos necesarios para la respiración también se ven afectados. Entonces aquí vemos mayor compromiso de estos músculos. Muchos pacientes van a necesitar un soporte ventilatorio, oxígeno o inclusive un soporte no invasivo como un CPAP, algunos un soporte invasivo con traqueostomía. Dependen totalmente ya para todas las actividades, es decir, ya el compromiso de miembros superiores no permite vestirse, cepillarse, comer. Entonces, aquí vemos un compromiso muchísimo mayor, obviamente, y vemos que esa musculatura ya está reemplazada por un compromiso graso. Y desde la adolescencia hasta los 20 años, que es el no ambulatorio tardío, aquí hay un compromiso adicionalmente del músculo cardíaco con complicaciones secundarias, insuficiencia cardíaca, y esto, pues el compromiso tanto respiratorio como cardíaco va a disminuir la esperanza de vida de nuestros pacientes. Es muy importante, entonces, algunos signos de debilidad muscular. Aquí estamos viendo el signo de Gowers, que es cuando el niño no puede levantarse del suelo y tiene que ayudarse escalando sobre su propio cuerpo para lograr levantarse por esa debilidad tan importante y compromiso que tiene en los músculos de la cadera. Aquí pues nuevamente, digamos, foto a foto tenemos ese compromiso. Ahora, el signo de Gowers no es patogneumónico de una distrofia muscular de Duchenne. Simplemente me está hablando de debilidad de los músculos, especialmente de la cintura pélvica o de la cadera. Entonces, es importante tenerlo presente. Obviamente que sí, en el contexto de los que yo tengo que descartar, pues es una distrofia muscular de Duchenne. El paciente tiene una marcha particular. Hablamos de esa marcha en la que el paciente, a medida que pasa el tiempo, pues ahí ustedes ven, camina en puntas. Bueno, ahí no tanto, tal vez más adelante vamos a ver, pero el niño
pues tiene que hacer unas adaptaciones de su cuerpo. Ustedes ven un poco la hiperlordosis que se llama del tronco, para tratar de compensar y poder hacer esa mecánica de la deambulación. Tenemos un niño que no está afectado y un niño afectado, donde vemos esas dificultades que tiene para correr. Aquí pues nuevamente vemos el signo de Bowers, que puede ser desde levantarse desde el suelo, pero también yo puedo ver esa dificultad si le pido al niño que se levante de una silla. Y ahí vemos que él prácticamente camina saltando en punta de pies para poder correr o pues tratar de caminar un poco más ágil. Entonces, estos signos son importantes de evaluarlos, y siempre que los vemos en un niño hay que descartar que no tenga una distrofia muscular de Duchenne, pero cuando los niños pues ya están con este compromiso, pues estamos en una etapa ambulatoria, seguramente puede ser temprana hacia tardía. Aquí ya vemos que este niño tiene una mucho mayor dificultad para caminar con esa marcha en la punta de los pies, y la hiperlordosis tratando de mantener la estabilidad. Se notan acá la pseudohipertrofia de los gastrocnemios, la debilidad de los miembros superiores también. Se puede evaluar, y hay muchos test de función muscular que seguramente les han ordenado, que se hace tanto en miembros inferiores como en miembros superiores. A través del tiempo se va a notar este cambio en la postura del niño, de un niño que tiene una postura con un tronco erguido sin necesidad de compensar, que en la medida que pasa el tiempo por la debilidad, él va compensando, que lo lleva a la hiperlordosis, pero que también pues con el tiempo y por la debilidad de los músculos a nivel de la espalda y para espinales, y el compromiso de estos, pues va a tener una escoliosis secundaria. ¿Cómo hago entonces el diagnóstico de esta enfermedad? Lo primero que tengo que hacer es sospechar. Entonces, lo primero es una sospecha clínica. Yo ya sospecho la enfermedad, lo sospecho porque el niño tiene retardo psicomotor, porque encuentro que hay debilidad muscular, porque tiene una marcha particular, porque tiene dificultades en las actividades motoras, o tuvo un retraso de lenguaje, o simplemente está bien, pero como que está elevada la CPK y las transaminases. Entonces, con esa sospecha clínica, debo pedir los niveles de CPK. Estos niveles habitualmente están muy elevados, de 10 a 100 veces el valor normal, es decir, que es muy sugestivo en la mayoría de los pacientes. La CPK sí tiene un valor, y eso pues varía de laboratorio a laboratorio, pero habitualmente puede estar entre 150 y 200. Los pacientes que tienen Duchenne habitualmente tienen valores por encima de 10.000, es decir, digamos que hay una diferencia importante entre el valor normal y lo que encontramos en los pacientes. Esa hipersecaemia que encontramos en los pacientes es muy sugestiva, esos valores de una distrofia muscular de Duchenne. Si el valor está elevado, lo siguiente que debemos hacer es un estudio molecular versus una biopsia del músculo. Sin embargo, digamos que hace algunos años que no teníamos disponibles estudio molecular, pues se hacía la biopsia del músculo. En la biopsia del músculo, lo que nosotros queríamos ver era si había distrofina o no, con unas pruebas histoquímicas especiales. El patólogo hace unas tinciones que permiten ver si en la fibra muscular está la distrofina o no. Sin embargo, pues en muchos países de Latinoamérica puede ser que este sea el siguiente paso diagnóstico, porque no hay la posibilidad de los estudios moleculares. Nosotros en Colombia podemos hacer los estudios moleculares, o sea que el siguiente paso en el diagnóstico sería la detección de lesiones y duplicaciones. Recuerden que el 68% de las causas o los daños genéticos es que se pierde una gran porción, el 68%, y luego el 13% son duplicaciones. Estamos hablando casi que un 80% se puede detectar o descartar con esta técnica. Si las deleciones y duplicaciones son negativas, yo tengo una sospecha muy alta de la enfermedad, lo siguiente que vendría a ser es la secuenciación del gen por ese 20% de mutaciones puntuales que puede ser la causa de la enfermedad. En algunos países se hace la deleción duplicación, si es negativo secuenciación, y en otros se hace simultáneamente las dos pruebas. Entonces, si yo ya detecto las mutaciones, pues ya puedo confirmar la enfermedad.
porque tiene una lesión o una mutación puntual. Pero si, por ejemplo, el paciente no tuviera una ausencia de distrofina en la biopsia del músculo, esto me sale negativo, el estudio molecular, tengo la sospecha, entonces me iría a hacer biopsia de músculo. Si la biopsia del músculo es positiva, es decir, me confirma que no hay distrofina, pues yo ya puedo confirmar la enfermedad, pero si la biopsia me dice que si hay distrofina, pues tengo que considerar otro tipo de distrofias musculares, no solamente Duchenne compromete los músculos de la cintura pélvica, sino otros tipos de distrofia, entonces tocaría pensar en esos otros tipos de distrofia. Si la CPK fuera normal, pues tendría que descartar Duchenne porque habitualmente dijimos los niveles son muy, muy elevados, es decir, que tendría que pensar en otro tipo de distrofia muscular. Digamos que aquí para resumirlo, entonces, digamos, hay 4 puntos básicos en el diagnóstico: sospechar la enfermedad, y esto lo sospechamos con el desarrollo psicomotor, la evaluación de la marcha, la función motora, ver si hay deformidades, por ejemplo, deformidad del pie, elevación de las transaminasas. Si eso es altamente sugestivo, mi siguiente examen es la CPK, que va a estar de 50 a 100 veces el valor, muy alta. ¿Cómo lo confirmo? Con el estudio molecular, con la biopsia, como ya vimos, y después de esto, pues el paciente necesariamente requiere el paciente, su familia, una asesoría genética para detectar portadoras, para considerar opciones reproductivas, para definir riesgo de recurrencia, si es el primer hijo en la familia, y ver si es una mutación de novo o es una mutación heredada. Una vez diagnosticamos al paciente, entonces debemos considerar empezar un tratamiento. Entonces aquí es importante tener en cuenta en qué etapa de la enfermedad va a estar el paciente. ¿De qué va a depender el pronóstico de esta etapa? Tener en cuenta que el curso natural de la enfermedad es que el paciente pues adquiere unos hitos en el desarrollo motor, que hay un tiempo en que se mantiene estable, que es lo que llamamos la fase MZ, y que después tiene un declive en esas habilidades motoras muy importante, en el que pierde la marcha, que luego hay compromiso de miembros superiores, luego musculatura respiratoria y cardíaca. Entonces, depende dónde voy a estar yo, mi intervención puede ser diferente. Dónde está mi paciente, la intervención es diferente. Entonces, esto es muy importante para tener en cuenta, papás especialmente, porque aunque haya unos tratamientos dirigidos para algunas mutaciones específicas, pues yo tengo que ver dónde está mi hijo. No es lo mismo que esté aquí cuando está en una fase MZ a que ya estemos en una fase ambulatoria, no ambulatoria tardía, en la intervención, o tal vez los resultados no van a ser los mismos. No hay todavía una cura para distrofia muscular de Duchenne, y como vamos a ver, todas las intervenciones van dirigidas a mejorar la calidad de vida, a estabilizar la enfermedad, a disminuir las complicaciones. Importante, pues hay algunas correlación genotipo-fenotipo, depende del daño genético, pues puede que yo tenga una forma más severa o leve, ya dijimos, la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker. En ambas se afecta la distrofina, solo que en Duchenne son daños genéticos severos que producen una enfermedad severa, y en Becker hay una mejor función de la proteína y por eso la enfermedad y la evolución es diferente. Los tratamientos, hay tratamientos para mutaciones específicas, pero volvemos, insistimos, depende de dónde estemos, vamos a saber o a entender cómo qué esperar de estos tratamientos. Y muy importante, pues son enfermedades, dijimos, genéticas, puede que sea hereditaria si realmente, digamos, definimos que la mamá es portadora y que hay otras mujeres portadoras, hay que tener en cuenta porque el riesgo de recurrencia es 50% para la descendencia, y si ese niño es un varón, pues tiene un riesgo muy alto de estar afectado. En la progresión de la enfermedad, esto es un ejemplo de lo que es el test de caminata en 6 minutos, que me permite ver qué tantos metros recorre el niño. Entonces vamos a ver que los pacientes tienen una fase estable de la enfermedad, en la historia natural, es decir, no estamos hablando de intervención terapéutica. Él gana, mantiene la marcha, pero hay un momento
en que el paciente prácticamente si está por encima de 400 metros, estamos en una fase estable de la enfermedad. Si por debajo, entre 300 y 400, es una fase de transición, y de menos de 300 metros vamos a empezar una fase de desaceleración en la adquisición, o en esa habilidad o en esa cantidad de metros que el paciente recorre, porque hay más compromiso y hay más dificultad en la marcha. Hay muchos, a través de la historia dijimos, llevamos 152 años investigando, aprendiendo de Duchenne, y se han, digamos que, propuesto muchas formas de tratar la enfermedad. Vamos a hablar aquí un poco de cómo son las estrategias de tratamiento, pero nos vamos a basar en este consenso, que es un consenso de 2019, para el diagnóstico, el tratamiento y seguimiento de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, lo más importante es que aquí, como ven, el tratamiento es un tratamiento multidisciplinario o interdisciplinario, pero que el tratamiento está enfocado a lo más importante, que es mi paciente, es el eje central del tratamiento. Y aquí está, alrededor del paciente, ¿qué tenemos? La familia, un equipo médico, pero necesito una gran cantidad de equipo de colaboradores en el manejo del paciente. Va a ser fundamental la rehabilitación, el manejo ortopédico, el manejo y el apoyo psicológico, no solamente para el paciente, sino para la familia, el manejo del compromiso cardíaco, el compromiso respiratorio, el compromiso gastrointestinal y el estado nutricional del paciente. El diagnóstico, pues por supuesto, también va a ser muy importante en el manejo del paciente. Y vimos que hubo un avance importante en 1974, una publicación del impacto de los corticoides en los pacientes. Entonces, los corticoides disminuyen un poco todo ese proceso inflamatorio que se da por la pérdida o la destrucción de la fibra muscular, y estabiliza o mantiene, prolonga un poco la fase ambulatoria o esa fase meseta del paciente, o sea, retrasa la pérdida de la marcha. Y digamos que durante muchos años ya se ha demostrado que los corticoides son efectivos, que los corticoides mejoran. Durante mucho tiempo el corticoide solamente era para el paciente deambulante, o sea, el paciente que camina, pero ya tenemos evidencia que también el corticoide ayuda al paciente que ya no camina, porque mantiene y prolonga un poco la función respiratoria. Es decir, hemos aprendido a través de todos estos años, prácticamente 46 años desde que están los corticoides como una terapia para Duchenne, como realmente son terapias, es una terapia efectiva y es muy importante en los tratamientos adicionales que tenemos ahora. Entonces, ahora tenemos terapias genéticas específicas que no son para todos los pacientes y que la respuesta pues va a depender mucho de en qué etapa está el paciente. Entonces, como ven, el tratamiento es un tratamiento multidisciplinario, donde la principal persona de este equipo es el paciente, pero necesita no solo un médico, necesita su familia y todo un equipo de profesionales que le ayuden en todo este proceso, de este compromiso multisistémico. Y no es solamente ni el corticoide ni la terapia genética específica. Digamos que de nada sirve que yo solamente tenga este tratamiento. Si no tengo lo demás, pues no vamos a tener unos buenos resultados. En estas guías ustedes van a encontrar este cuadro que realmente me está hablando un poco de en qué etapa y qué presenta el paciente y cómo lo intervengo, tanto desde el punto de vista del síntoma, el diagnóstico, medicamentos, compromiso musculoesquelético, respiratorio, manejo cardíaco, manejo gastrointestinal y nutricional, y el manejo cognitivo y el apoyo terapéutico. Es decir, es longitudinal, a través del tiempo puedo hacer todas estas intervenciones. Vamos a verlo un poquito como más desglosado, porque allí está todo en un compendio que tal vez no se lee, pero que ustedes pueden buscar en internet para hacer como ese seguimiento del paciente. Entonces dijimos que aquí un poco el eje del manejo, porque ya a través de estos 46 años se ha demostrado que son efectivos los corticoides. Entonces son importantes. Yo sé que los papás muchas veces, cuando hablan por primera vez, habla uno con una familia que tiene un niño y
habla del manejo del corticoide, pues obviamente todos vamos a buscar a internet qué es el corticoide y encontramos pues que es como un demonio porque tiene un montón de complicaciones óseas, aumenta el peso, hay aumento del vello corporal que puede disminuir la estatura y una gran cantidad de cosas. Sin embargo, aunque es cierto, los corticoides pueden tener unos efectos secundarios, en cada enfermedad los médicos ponemos en una balanza riesgo-beneficio, es decir, el uso de este tratamiento le da más beneficios que riesgos a mi paciente y en este caso prolonga la meseta, prolonga los años de vida o los años de marcha en el paciente y luego posterior cuando pierde la mancha, la función respiratoria. Entonces son muy importantes, claro, tienen efectos secundarios, no significa que yo le voy a dar el corticoide y que no va a tener ningún efecto secundario o que le doy el corticoide y no lo vigilo. Hay que hacer, como el médico le va a hacer unas pruebas para estar evaluando que el corticoide no le va a dar efectos secundarios y si hay efectos secundarios habrá alguna posibilidad de cambiar la dosis o de cambiar el tipo de corticoide que se le da al paciente. Entonces, a largo plazo, pues ha demostrado que es benéfico sobre la función motora, la función cardíaca y la función respiratoria. Entonces, es importante los corticoides. ¿Cuándo se deben empezar? Esto lo debe evaluar el médico o un grupo multidisciplinario, idealmente. Un grupo de enfermedades neuromusculares. ¿Y cuándo se empieza? Uno, cuando el paciente realmente esté estable, que esté en esa fase de estabilidad, habitualmente es entre los 4 y los 6 años, pero como yo sé que está estable, pues no solamente porque es objetivo, porque a mí me parece, sino que no es subjetivo, perdón, sino porque es objetivo con las pruebas de función motora. Entonces ahí yo puedo saber que mi paciente desde caminata en 6 minutos subir escaleras, test de la marcha también me permite decir si mi paciente está estable o no. Hay varias escalas clínicas y funcionales para poder evaluar esa estabilidad. Los pacientes no deambulantes también se usan corticoides porque preserva o mantiene la fuerza de los miembros superiores y reduce la progresión y el compromiso pues, respiratorio. También retrasa pues, la escoliosis, el compromiso cardíaco y pulmonar. Hay que vacunar a los pacientes y hay que asegurarse antes del inicio de los corticoides y asegurarse que tiene la vacuna de la varicela. Los corticoides que se utilizan son prednisolona y deflazacort. ¿Con cuál se inicia? Pues depende qué tengo disponible y si ha tenido efectos secundarios o no. Pues idealmente quisiéramos todos empezar con deflazacort, pero a veces no está disponible, no es posible, se demora. Puede uno empezar con prednisolona y luego pues hacer el cambio. Su médico pues es quien debe evaluar esto. El manejo a nivel musculoesquelético, ¿cuál es el objetivo? Entonces, es promover o mantener la deambulación y una movilidad que sea amplia, la movilidad, digamos, de los arcos de movimiento y que sea simétrico. Cuando empieza a haber la debilidad muscular y el niño empieza a adoptar, digamos, que algunos patrones dinámicos en la marcha diferentes, pues empiezan a haber deformidades, entonces deformidad del pie, deformidad en cabo, que puede que sea más de una extremidad que de otra, entonces esto me va a afectar más la marcha porque va a haber un imbalance en las extremidades en la marcha, entonces es importante que el manejo musculoesquelético es para mantener los arcos de movimiento, evitar las contracturas y que esto sea simétrico y no vaya a haber más compromiso como de una extremidad que de otra. Idealmente debe ser manejado por un grupo de enfermedades neuromusculares, donde está el neurólogo, el rehabilitador, el fisiatra, las fisioterapeutas, perdón, y cirujanos ortopédicos, porque puede que el paciente presente alguna contractura que requiera un manejo quirúrgico y que me puede mejorar la marcha o mantener la marcha más tiempo. ¿Cuándo se debe evaluar el paciente? Entonces, cada 6 meses hay que estar vigilando estos factores de riesgo para ver cómo con función motora, test de caminata en 6 minutos, Norstar y función de miembros superiores, dependiendo en qué etapa estoy, si estoy en ambulatoria o no ambulatoria. Debe realizarse una medición de la amplitud de los movimientos, es que tanto puedo yo, digamos, estirar la articulación. Hay que
está indicado el uso de algunos dispositivos que previenen las contracturas o las deformidades, como son las ortesis. Entonces hay unas que tienen indicación de noche, otras que están indicadas para el uso en el día. La natación es un buen ejercicio para los pacientes, hay que evitar ejercicios intensos. Puede que algunas veces requieran algunas cirugías como la tenotomía, y hay que estar vigilando lo que es la escoliosis, inclusive considerar una intervención quirúrgica, porque cuando se desvía la columna, pues me va a disminuir un poco la capacidad residual a nivel respiratorio, y pues esto me puede acelerar un poco el deterioro o el compromiso respiratorio. Hay un montón de manejo desde el punto de vista terapéutico relacionado con el compromiso osteomuscular. Entonces aquí pues vemos cuáles son esos objetivos: prevenir la deformidad, evitar dolor, mantener la autonomía, la independencia, que el paciente tenga inclusión escolar, que pueda tener derecho o tiempos de juego y de ocio, que tenga pues esa asesoría tanto de profesionales como de la familia, que aquí es súper importante para el manejo del paciente. El manejo respiratorio, pues en cabeza del neumólogo y terapeuta respiratoria, o inclusive rehabilitación pulmonar. Durante la fase ambulatoria debe evaluarse la capacidad vital forzada cada año. Cuando ya estoy en no ambulatorio, es decir, ya no camino, cada 6 meses. La capacidad vital funcional en sedestación, la saturación de oxígeno con el pulso oxímetro y el flujo máximo de tos. Es importante realizar estudio de sueño cuando la capacidad vital forzada es inferior al 60%. Es muy importante evitar las complicaciones y hay que evitar infecciones respiratorias. Entonces, idealmente, tener la vacuna, especialmente neumococo y influenza, en los niños mayores de 6 meses. El manejo cardíaco, entonces aquí queremos evitar disfunción ventricular izquierda, que evoluciona a una miocardiopatía dilatada y que va a llevar a una insuficiencia cardíaca y arritmias. Puede que se pase durante mucho tiempo de forma asintomática. La evaluación debe incluir entonces un electrocardiograma y un ecocardiograma cuando se diagnostica al paciente, y luego cada 2 años. Y a partir de los 10 años, cada año, porque es donde hay mayor compromiso o empieza el compromiso cardiorrespiratorio. La resonancia cardíaca da mayor sensibilidad en la detección y la disfunción cardíaca y fibrosis. Sin embargo, pues puede que no en todos los países esté disponible, entonces hay que tenerlo en cuenta. Hay algunas opciones terapéuticas, las voy a mencionar, pero pues este no es mi campo, es el cardiólogo el que lo debe definir, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Otro grupo son los antagonistas de los receptores de la aldosterona, y también hay otros medicamentos que se utilizan, y algunos agentes antiarrítmicos se pueden iniciar para evitar la fibrilación auricular y arritmias ventriculares, y esto pues siempre después de que haya un episodio de falla cardíaca hay que iniciarlo. Hay que vigilar también la hipertensión en los pacientes y las arritmias. En cuanto al manejo gastrointestinal y nutricional, es muy importante mantener un estado nutricional lo mejor posible, va a ser mucho mejor para el paciente. Recordemos que con la pérdida de la marcha puede que ganemos mucho peso, y esto pues también va a dificultar el movimiento, pero también es una, digamos que sobrecarga de peso para el esqueleto y el músculo, pues que lo debe mantener en las posiciones normales. Entonces es importante evitar el sobrepeso, hay que ajustar la dieta y hay que tener un control nutricional. En las etapas avanzadas va a haber compromiso de la musculatura lisa con disfagia, pérdida de peso, a veces es necesario soporte nutricional, hay riesgo de reflujo y de esofagitis, así como de estreñimiento, porque pues el paciente no está deambulando y hay mayor probabilidad, con una buena hidratación y una dieta rica en fibra, podemos mejorar esto. Aquí encontré que hay unas indicaciones, ustedes las ven allí en la página de Duchenne de España, de cuál es la alimentación de los pacientes, como para que luego pues las miren, que les pueden ser de una guía, mientras pues pueden ir a una consulta con nutrición.
Importante, y no podemos dejarlo de lado, el compromiso a nivel cognitivo y psicosocial. Habitualmente, dijimos, la distrofina también es una proteína que está en el sistema nervioso central, por lo tanto puede afectar a algunos niños, pueden tener un compromiso a nivel cognitivo, habría que verlo, y algunos compromisos a nivel, digamos, comportamental. Uno puede ver que los niños son hiperactivos, que tengan algunas conductas obsesivo-compulsivas o algunos trastornos afectivos que hay que estar vigilando. Al compromiso grave, pues realmente en un grupo muy pequeño de pacientes, 5% solamente. Y pues hay formas de evaluar, escalas para evaluar todo este compromiso. Importante que la evaluación terapéutica pues no es solamente para el niño, sino es para la familia. Esto es una enfermedad, como la mayoría de las enfermedades pues huérfanas, que no afecta al individuo y el resto del entorno no se afecta, sino que afecta a todo el grupo familiar, por lo que también los papás pues, deben tener un apoyo psicológico. Idealmente la familia debe tener un apoyo. Yo sé que en sus asociaciones en los diferentes países afortunadamente tienen un grupo fuerte donde también tienen este apoyo. No duden en consultar cuando sea necesario. ¿Qué precauciones, así como un bandera roja para tener presente? Se recomienda el uso de anestésicos por vía, no se recomienda, perdón, le falta el no. No se recomienda el uso de anestésicos por vía intravenosa por el riesgo de hipertermia maligna y rhabdomiolisis, y los anestésicos inhalados como el alotano, isoflurano, sí, relajantes musculares, relajantes del músculo, despolarizantes también están contraindicados, entonces es muy importante tenerlo presente. Asesoramiento genético, dijimos 1/3 de los pacientes tienen mutaciones de novo. Hay que identificar a las mujeres portadoras porque puede ser una prima lejana del paciente, no sabe que pues está la enfermedad, no conoce la herencia, pero es portadora y puede tener riesgo de recurrencia de un hijo afectado, que sabemos que es una enfermedad difícil, es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que pues afecta a todo el núcleo familiar, que lo ideal sería poder evitar en el sentido de idealmente que el niño no naciera afectado con la enfermedad. Habitualmente, excepcionalmente puede existir algo que se llama mosaicismo germinal, y es que aunque yo haga el estudio genético, en sangre la madre no sea portadora en sangre, pero que en los ovarios sí haya algunos óvulos con mutación y otros sin mutación. Y eso es muy difícil, digamos, de definir, no es la mayoría de los casos, son casos excepcionales, donde tal vez hay un primer hijo afectado y hacemos el estudio de la mamá, no tiene la mutación y nace un segundo hijo afectado, pues allí pensamos en ese mosaicismo germinal, pero no es la regla para todos, no es que ahora las mamás que saben que no son portadoras, entonces piensen que tendría un mosaicismo germinal, sino es solamente como algo que hay que considerar en algunas familias, en algunos pacientes. Se puede hacer un diagnóstico preimplantación, eso ¿a qué hace referencia? Hace referencia a que yo puedo, antes de que se implante el embrión, hacer una biopsia para saber si la mutación, pero tengo que conocer la mutación de la familia, si este embrioncito está afectado o no. Y opciones reproductivas para evitar nuevos nacimientos de niños afectados. Un poco yéndonos al tratamiento farmacológico, entonces hay dos estrategias. Una es la terapia de restauración de la distrofina, y entonces aquí hacemos mención a esas terapias que son terapias nuevas, las terapias de mutación específica, que lo que pretende es restaurar, es decir, hacer que se produzca una distrofina que, aunque no es completamente la distrofina normal, es funcional y permite que la forma severa, lo que es un Duchenne, tal vez tenga una evolución como un Becker. Y aquí vamos a ver un poquito algunas cosas importantes de estas terapias y las otras terapias que tienen como objetivo compensar la falta de distrofina. Entonces, aquí tengo los antiinflamatorios, antifibróticos, antioxidantes, inhibición de la vía de la miostatina, de la vía de la óxido nítrico sintetasa, los corticoides. Entonces, esos tratamientos lo que compensan es la falta de distrofina, y los tratamientos genéticos lo que pretenden es restaurar la distrofina. Entonces, vamos a ver algunos de
estos tipos de terapias. Entonces tenemos la lectura a través de codones de parada prematuro, el medicamento se llama talureno, que es producido por PTC, las terapias de omisión del exón. Entonces tenemos para exón 51, 53, 45, de Sarepta, de Pharma exón 53 y de Daiichi exón 45. Sarepta tiene una modificación de esa terapia, pues con una adición, digamos, a este tipo de terapias, que es también para exón 51, y la pues tan esperada terapia génica, que es la producción de microdistrofina. Entonces, vamos a ver aquí un poquito de qué se trata, así como simplemente para que ustedes tengan presente de qué se trata cada uno. Entonces, aquí yo tengo la información en el DNA, que es el código genético, pero ese es un código que tiene que leerse, entonces cambiar de lo que es ADN a ARN, porque es un mensaje codificado que el cuerpo tiene que traducir a un ARN, y luego ese mensaje traducido pues tiene que ser leído. Entonces, de DNA a pre-RNA, que es como antes inmaduro, al RNA maduro, que luego viene algo que se llama el ribosoma, que es como el traductor o el intérprete de la información para leer el mensaje y producir o construir ese mensaje, que es la proteína. Entonces, digamos, eso es lo que normalmente sucede cuando cada una de las proteínas se va a producir en el cuerpo, pues pasa de ADN a ARN y de ARN a proteína. Entonces acá tenemos cómo sería normalmente. Entonces yo tengo aquí en amarillo el mensajero y en verde tengo el ribosoma o el traductor, que va leyendo el mensaje y va agregando, digamos que es una oración, va agregando las palabras para tener finalmente la oración completa o la proteína funcional. Cuando hay una mutación nonsense, es decir, una mutación que hace un codón de parada prematuro, porque el ADN no es que yo tengo aquí un pedacito y aquí otro, sino que es una cadena continua. Sin embargo, para la producción de cada proteína, el cuerpo, digamos, tiene una proteína que identifica dónde inicia el mensaje y dónde termina para cada proteína. Entonces, cuando se producen estos daños genéticos, mutación de codón de parada prematuro nonsense, es que se crea un codón muy temprano a lo que sería la lectura completa. Entonces, acá tenemos que empezó la lectura, es el mismo mensaje, pero el codón de parada estaba acá, y resulta que el daño genético hizo que fuera más temprano. Entonces, aquí el traductor, que es el ribosoma, solo pudo leer un mensaje muy cortico, entonces me va a quedar una proteína muy pequeña que no es funcional. ¿Qué es lo que pretende la terapia? Entonces la terapia lo que hace es que el atalureno introduce una señal que hace que el ribosoma, que es el traductor, ignore esa señal de parada prematura y se pueda leer el mensaje. Es un mensaje que no va a ser igual de largo, que va a ser un mensaje más corto, pero que me permite tener una proteína que funciona y que permite que haya, digamos, que una mayor funcionalidad del músculo, que tal vez un Duchenne se convierta en un Becker. Entonces, ¿cuáles eran, digamos, que las metas en general para todos los estudios? Vamos a ver, ellos evaluaron en los pacientes que fueron tratados si producía distrofina, cómo se supo eso con biopsias, identificando, porque recuerden que en la biopsia yo puedo hacer tinciones para ver si está o no está la distrofina, entonces que se produjera distrofina. ¿Eso cómo se ve? Pues se ve que el paciente tiene función muscular, entonces camina más, o sube más escalones, o baja más escalones, o puede correr. Que la parte respiratoria se mantuviera, básicamente entonces función motora, producción de la proteína y la función pulmonar. Entonces, digamos que en los diferentes estudios, porque pues esto ya es un poco más técnico, lo que se vio es que hay diferentes pacientes, inicialmente tal vez el primer estudio 38 pacientes, el segundo 174, 228, comparados con la historia natural de la enfermedad, es decir, pacientes que tenían la enfermedad pero que no tenían la intervención.
Entonces, al final, ¿qué vieron? Entonces, aquí, digamos que gráficamente, en rojo ustedes ven los pacientes que tuvieron el tratamiento. Entonces, aquí es que tanto mantienen la marcha. Entonces, la historia natural decía que el paciente empezaba o tenía ese declive más o menos a los 7 años. El paciente tratado lo hacía hacia los 12, es decir, tenía un poco más prolongada la marcha y realmente la mantiene mucho más que los pacientes no tratados. Aquí la capacidad vital forzada o pérdida de menor a 1 litro, igual. Entonces el paciente que no tiene la intervención y el paciente que lo tiene, aquí tenemos los pacientes cuánto tiempo se demoraban en levantarse de la silla y entonces acá o en la posición supina, la diferencia entre los no tratados y los tratados. Esto también es, si se demoraban más de 5, más de 10 segundos, y vemos ahí la diferencia, y pues así sucesivamente. Hay un montón de estudios que se han venido realizando a través del tiempo, donde pues se ve que el paciente mantiene algunos más metros, o sea, no pierde tan rápido la marcha. Inclusive hay algunos pacientes que inclusive pueden recuperar un poco, pero pues todavía son estudios que tienen un grupo de población pequeño, por eso a veces es un poco complejo que en algunos países, pues digamos que esté aprobado por las autoridades locales, digamos comparado con terapias como demostradas para hipertensión o diabetes, donde hay millones de afectados, es más fácil como demostrar el beneficio que en este tipo de terapia. Sin embargo, claramente hay evidencia que sí muestra que la terapia beneficia. Obviamente todos estos pacientes tienen tratamiento con corticoides, eso es fundamental. Los corticoides no me van a reemplazar, no quito el corticoide y pongo este tipo de terapia, sino que tiene que estar el corticoide más este tipo de terapias, algunas otras medidas. Y bueno, ahí hay varios estudios. De los pacientes ambulatorios, inicialmente en algunos países se aprobó para solamente los pacientes que tenían todavía marcha y no para los que habían perdido la marcha, pero ya hay estudios que nos demuestran que los pacientes que han perdido la marcha mantienen y prolongan la función respiratoria, igual que los corticoides. Entonces, creo que estos pacientes pues, también se benefician de la terapia. Bueno, el otro tratamiento que tal vez ustedes han escuchado, que es el salto del exón o la omisión del exón, pues hay varios posibles: omisión de exón 51, exón 53, exón 45. Y esto pues tiene, y ya hablamos que era importante el marco de lectura. Entonces en esta página para los médicos, pacientes, si también quieren ver, www.dmdnl. Yo pongo cuál es la de lesión que tiene el paciente y pues el programa me dice si es candidato o no a esta terapia. Entonces, ¿qué es lo que propone la terapia? Es más o menos hacer lo que haría normalmente. Recuerden que el gen de la distrofina es muy grande, si es de 2.3 millones de pares de bases, luego se vuelve a 16.000 pares de bases, o sea, se reduce mucho, porque en el proceso de maduración, digamos que hace como unos procesos en que quita algunas regiones del gen y une otras. Entonces, lo que pretende la terapia más o menos es como simular eso que se da normalmente en el organismo. Entonces, aquí tengo un ejemplo que yo tengo un paciente que tiene una lesión del exón 45 al exón 51. Entonces, si vemos, el exón 44, que es el que me queda, y el exón 51, pues no empalman, ¿cierto? Entonces, esto rompe el marco de lectura y haría que no haya una distrofina funcional y el paciente pues tiene la enfermedad. Si yo doy una terapia que es la omisión del exón 51, es decir, quito el exón 51 con la terapia, entonces la terapia lo que hace es que se pega un poco al RNA y hace como ese puente para que elimine ese exón o lo elimine y se pueda unir el exón 44 con el 52 que perfectamente empalma, y entonces aquí que se interrumpía la lectura pueda continuar la lectura y se produzca una distrofina que es más pequeña, pero que va a ser funcional. Entonces, ese es, digamos que el fundamento de lo que son las terapias de omisión de exón. Tenemos para el exón 51
Y aquí solamente voy a decir que todos los estudios aquí igual me valoraron si se producía la distrofina, y cómo lo hicieron, pues hacen biopsias al principio y en varias etapas a los pacientes en el tratamiento para ver, se usan varias dosis para ver cuál es mejor. Entonces está la producción de la distrofina, en la cantidad de marcha, cuando se pierde la mancha, o sea, qué tanto se mantiene, y la capacidad respiratoria. Igual, entonces aquí ven que se produce en la barrita, se ve la diferencia de la producción de distrofina. Aquí vemos que el paciente que tiene el tratamiento mantiene 165 metros más de marcha que los que no tienen tratamiento, y que la pérdida no es tan de la parte de la capacidad respiratoria, es 2.9 versus 6% que serían los pacientes de historia natural de la enfermedad. Es decir, que no hay esa pérdida respiratoria. Entonces, hay pues varios estudios que se hicieron en los que todos pues demostraron que se produce la distrofina, que se mantiene la marcha, y que la capacidad vital forzada no se pierde igual que si no tuviera el tratamiento. Esto es para el exón 45, para el exón 51, y aquí vemos varios estudios que se han hecho a través del tiempo, pero también para el exón 53 tenemos igualmente los mismos resultados en los que el paciente ha tratado, pues mantiene la distancia con respecto a la historia natural de la enfermedad, que hay producción de distrofina y que la capacidad vital también se pierde menos que la historia natural de la enfermedad. Y por último, entonces, la microdistrofina o la terapia génica, que lo que hace es que introduce con un virus adenoasociado, que sería como el transportador, una pequeña distrofina, que lo que tiene son esas regiones funcionales de la proteína para lograr que haya producción de la misma. Entonces, ese era un canino afectado, y pues luego el tratado, donde ya vemos que está mucho más enérgico, puede saltar, y creo que aquí está la comparación de el que está afectado y el que no. Esperamos que el próximo año ya está el ensayo clínico, debe haber resultados del ensayo clínico en pacientes con este tipo de terapia, y este tipo de terapia serían candidatos todos los pacientes con Duchenne sin importar el tipo de mutación, las otras sí dependen de la mutación. Entonces, bueno, también aquí igual se evalúa si se produce o no distrofina, y entonces como se ve es como la manchita más oscura de las biopsias. Entonces, cuando pues, es débil y va aumentando, se va produciendo. Acá, digamos, de otra forma de mirar, aquí no había distrofina, y a la medida que se trata empieza a aparecer, que es como esa mallita que se ve allí. Y entonces, bueno, esperamos que el próximo año tengamos en 2021 más o menos los resultados de ese estudio que fue en pacientes. Y ya para terminar, la distrofia muscular de Duchenne pues es una enfermedad genética, puede ser hereditaria con una herencia recesiva ligada al cromosoma X. No tiene un manejo, no tiene un tratamiento o una cura, pero tiene un manejo que es un manejo que debe ser multidisciplinario. El diagnóstico temprano es crítico para poder instaurar todo este tipo de terapia, rehabilitación, soporte nutricional y seguimiento de los pacientes. Las primeras señales o signos de la enfermedad aparecen antes de los 2 años de vida, y hay que estar vigilando, pero pues no son, muy específicos, lo que hace que tengamos que tener muy agudizado, digamos, para los médicos, ese sentido en la semiología, de si el paciente tiene un retardo psicomotor, hacer una evaluación de por qué tiene el retardo, y no asumir simplemente que el niño tiene un retardo dentro de lo normal. Hay que tener presente esos rangos de normalidad. 30% de los casos, es decir, 1/3, no hay antecedentes de la enfermedad, son mutaciones de novo. Los papás se demoran hasta 2 años y medio en consultar. Es importante tener esos cambios. Es más difícil para unos papás que es su primer hijo, pero seguramente si lo comparan con otros niños, primos o niños de su edad, van a notar que sus hijos tienen una función motora y una marcha particular que hay que consultar porque no es normal. Hay todavía un desconocimiento importante de la enfermedad, lo que hace que el paciente pues, se demore en llegar
a una consulta especializada. Los corticoides cambian la historia natural de la enfermedad, pero deben ser usados conjuntamente con un tratamiento multidisciplinario que ya mencionamos, fisiatría, nutrición, rehabilitación pulmonar, manejo de ortesis, el neumólogo, el cardiólogo, el neurólogo, psicología. Las nuevas terapias tienen alguna acción sobre la distrofina para restaurar la distrofina, pero son mutaciones específicas y tienen indicaciones muy precisas. Los resultados que yo obtenga van a depender en qué etapa de la enfermedad estoy. Todos los pacientes deben tener diagnóstico molecular porque las terapias son dependiendo de la mutación y si no sé la mutación no sé si el paciente es candidato a la terapia. Hay varios estudios en curso de diferentes terapias, incluyendo pues terapia génica, que es una esperanza para todos. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Pues doctora Sandra Janet Ospina, muchísimas gracias. Preguntas, sí, me están diciendo que hay muchas preguntas. Vamos a tratar, si podemos tener el tiempo suficiente con usted para dar respuestas. Por eso le voy a dar en este momento la bienvenida a Lina Mateus, que es una de nuestras gestoras de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Lina, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por esta charla. Una charla que de verdad nos nutrió a todos en conocimiento y sé que cuidadores, padres, pacientes y todos los especialistas y las personas que participaron el día de hoy sacaron un gran provecho de su charla. Vamos a empezar entonces con las preguntas. Catalina Salinas nos pregunta, ¿a qué edad el músculo se ve como en la primera diapositiva? Desde el nacimiento, la primera diapositiva supongo que hace referencia a cuando el músculo es normal, es cuando el niño nace, pero en la medida que pasa el tiempo, como lo mostré, pues el músculo se va deteriorando, es difícil, pero en general esto se relaciona con la pérdida de esa función motora, es decir, más o menos si a los 2.5 años el niño ya tiene dificultades para la marcha, si yo hago una biopsia, voy a encontrar que ya el músculo no es todo parejito como al nacimiento, sino que ya hay unas fibras más chiquitas y otras más grandes, tal vez no tan como al final, donde hay poquitas fibras musculares y mucha grasa, pero cuando el paciente ya tiene síntomas, o inclusive tal vez desde antes de notar los síntomas, pues ya hay esos cambios a nivel del músculo. Ok, perfecto. Hay otra pregunta. Además de la prueba genética para las madres portadoras, ¿qué otro examen se debe realizar? Bueno, primero tengo que saber si es portadora. Entonces, si la mamá es portadora, igual la mamá, digamos que una CPK que puede encontrarse alta, no me va a hablar si tiene un compromiso o no. Entonces, los estudios han mostrado que las mujeres tienen más compromiso cardíaco. Entonces, inicialmente, cuando se diagnostica a un paciente y se confirma que su mamá es portadora, debería empezarse un seguimiento para ver cómo está su corazón con un ecocardiograma y un electrocardiograma, y dependiendo de lo que se encuentra, pues sería la demás evaluación. Hay un porcentaje de mujeres que pueden inclusive tener síntomas de debilidad muscular. Entonces, en estas mujeres que tienen debilidad muscular, pues toca hacer otro tipo de evaluación de función motora de miembros inferiores, inicialmente, tal vez, y hay que ir mirando dependiendo de los síntomas, pero no necesariamente, o no debo asumir que como es portadora, nunca va a tener nada y que no debo evaluarla. Tengo que evaluarla inicialmente, por lo menos, un ecocardiograma y un electrocardiograma, y a partir de esos hallazgos debo evaluar qué más necesito encontrar. Obviamente no solo el examen, sino hacer un buen examen físico para confirmar que no tiene o que no hay ninguna debilidad muscular. Muchas gracias, doctora. También hay otra pregunta que nos dice la persona que escribe. ¿Cuál es la diferencia de la distrofia muscular por alteración de colágeno tipo 6 y la artrogriposis? Pues es que cuando yo hablo de una artrogriposis, básicamente estoy hablando de una alteración de la articulación, en que la articulación no tiene movimiento, está fija
o está congelada, por decirlo de alguna forma, se queda, allí está, él no puede hacer la flexoextensión. Ahora, la causa de la artrogriposis puede ser una alteración de alguna de las proteínas del colágeno, puede ser un daño en el nervio, puede ser muchas cosas. Digamos que la artrogriposis es lo que veo, pero la causa de la artrogriposis puede ser muscular, puede ser solo del músculo, solo del nervio, y muscular pues por diferentes proteínas. Entonces, más o menos es como decir fiebre. Entonces, fiebre es la temperatura, se aumenta más de 38 grados, pero si está en 38, en 39, en 40, no me dice la causa de la fiebre. Cuando está la artrogriposis, yo debo evaluar por qué tengo la artrogriposis, pero el tenerla no me dice. Entonces, probablemente lo que pasa es que en el paciente tiene una artrogriposis por un daño en el colágeno que hace que la articulación sea rígida. Perfecto, doctora. También nos preguntan, en el caso de la distrofia muscular, ¿los tratamientos con células madre son eficaces? Pues digamos que en ese artículo de los diferentes tratamientos, a través de estos 152 años, se ha hecho una gran cantidad de posibilidades y de buscar cómo puedo yo mejorar la función del músculo. Y realmente a través de todo este tiempo se ha utilizado muchas cosas, pero no han demostrado una efectividad, eficacia y efectividad. Digamos que por eso no está dentro de las recomendaciones hacerlo. Hoy no tenemos evidencia que nos diga que funciona. Puede ser que en 10 años nos diga, sepamos que realmente sí funciona, pero en este momento pues no podemos decir que funciona, no podemos decir que no funciona, porque no hay una evidencia suficiente para soportar y decir, este puede ser un tratamiento de terapia. Digamos que en la teoría, igual que hace mucho la terapia génica, tal vez llevamos 30 o 40 años esperando que funcione y que realmente sea una realidad desde hace por lo menos 40 años. Hoy sabemos que es una realidad y para esta patología es una realidad. Entonces puede ser que digamos que trasplante de células madre, en teoría uno diría, pues si yo trasplanto un miocito, pues espero que el miocito haga una división celular. Sin embargo, digamos que en este tipo de terapias una cosa muy importante es que hay células que se dividen desde que uno nace hasta que uno se muere. Uno puede verlo en el cabello, las uñas o la piel, porque esto recambia mucho, pero hay células que no se dividen. Ahí están las células del cerebro y los músculos, es decir, los músculos, una vez yo tengo músculos, se me formaron, los músculos no van a dividirse en nuevas células. Entonces es difícil decir ese tipo de células que se implanten, que tendría que ser una célula madre, que logre esa diferenciación a una célula muscular funcional. Lo que puedo decir es, en este momento no hay evidencia que nos diga que es una terapia efectiva. Muchas gracias, doctora. Bueno, hay otras preguntas más, vamos a continuar pues en la medida que se vayan presentando. Tenemos también otra pregunta, dice, ¿qué efectos secundarios tienen los corticoides en niños de 3 años? Esta es una... En general, digamos que los corticoides tienen diferentes efectos secundarios, pero habitualmente una de las, digamos que los corticoides son o participan, digamos, en el metabolismo de lo que es la glucosa y la insulina. También participan a nivel de las placas de crecimiento, entonces pueden hacer que la placa de crecimiento se cierre más temprano, o pueden alterar como este metabolismo de lo que es metabolismo de glucosa e insulina. Entonces, pues habitualmente en general no se dan antes de 3 años, a no ser que el paciente tenga un deterioro, porque sé que a través del tiempo tengo que vigilar el hueso, porque también además de que se cierra la placa de crecimiento, pues hay una desmineralización que además asociado a que el paciente no camina, hay más riesgo de fracturas, puede haber una alteración a nivel de la grasa corporal, hay hirsutismo. En general el corticoide, digamos que no tiene más efectos dependiendo de la edad, sino que entre más temprano lo tenga yo, pues
más tiempo voy a tenerlo en tratamiento con más probabilidad de efectos. Entonces, no se inician antes porque el niño todavía es funcional, entonces uno espera que esté estable para iniciarlo porque ahí tengo unos 2 o 3 añitos en que su cuerpo, digamos, no tiene los corticoides con todos esos cambios a nivel óseo, a nivel de metabolismo de la glucosa, a nivel del crecimiento de la piel y otras hormonas que participan en muchas vías. Entonces, la idea es que entre lo más tarde necesario posible se inicia y no se inicia antes porque van a ser más años de mayor riesgo de estos efectos. Listo, doctora. Jerónimo Jiménez nos pregunta, me dijeron los médicos a los 20 años que tenía una distrofia muscular de Duchenne. ¿Será que se equivocaron? Porque veo que eso le da a los niños. Es probable, digamos que la historia natural es que la mayoría de los pacientes no sobreviven más de los 20 años para Duchenne, pero hay pacientes que pueden inclusive pasar los 20, pero no más de una década. Habitualmente es muy probable que por sus síntomas, por ser un varón, por tener la CPK elevada, por el compromiso muscular, pues hayan pensado que es una distrofinopatía, pero en vez de Duchenne es muy probable que su diagnóstico sea distrofia muscular de Becker. Perfecto, doctora. También preguntan, ¿los niños con Duchenne tienen problemas de termorregulación? Mi niño al realizar natación le afecta mucho el frío. No tendría una respuesta exacta de sí o no. Creo que es algo que tocaría sentarse a buscar, pero digamos que anatómicamente pensaría que es probable que no, o sea, porque los centros de termorregulación, digamos, no están relacionados con la distrofina, sin embargo, la distrofina también está en el sistema nervioso central y a lo que más se ha asociado un poquito esa discapacidad, algunos problemas de aprendizaje, hiperactividad, pero pues no se ha relacionado, sin embargo, pues yo creo que es algo que tocaría sentarse y buscar, porque no podría decirle si sí o no. Sí, doctora, tiene muchísima razón con todo lo que nos comenta. También, bueno, la gente ha estado muy participativa hoy. Siéntase muy a gusto porque su charla fue una charla que produjo pues todas estas inquietudes. De pronto nos estamos demorando un poco más de lo que teníamos previsto, pero pues es importante que ya que hay pacientes y hay personas que están inquietas por, digamos, su opinión y por su conocimiento, le podamos responder. También me comenta aquí Maca Castillo, dice, yo soy portadora de esa enfermedad y tengo 24 años. Tengo la enfermedad de Duchenne. Tengo una pregunta, ¿se puede desarrollar en una mujer portadora? Entonces, lo primero que tengo que decirle es que ser portador no es ser enfermo. Es decir, soy portador es yo tengo una mutación en uno de los 2 genes de la distrofina, en uno de los 2 cromosomas X, pero eso no significa que ella sea enferma. ¿Cuándo se es enfermo? Cuando esa mutación que tengo tiene manifestaciones, es decir, tengo debilidad muscular, siento, tengo alguna arritmia o tengo una cardiomiopatía, ahí puedo decir, tiene la enfermedad. Pero ser portador no es ser enfermo. Entonces, ella que tiene 24 años y que le dijeron que era portadora, pues como mencioné, es importante que se evaluarla. Entonces, un ecocardiograma y un electrocardiograma con una evaluación del neurólogo para poder ver si el hecho de que sea portadora tiene alguna manifestación de la enfermedad. Entonces, eso sería lo que habría que hacer. O sea, sí es necesario que se evalúe. Si ella está mencionando que es enferma, asumo que tiene algún síntoma. Entonces, sí sería muy importante poder ver, pero sí, una mujer que es portadora puede ser enferma. Recuerden que expliqué que nosotras las mujeres tenemos 2 cromosomas X, que son más grandes que un Y, el Y es muy chiquito. Entonces, todas las mujeres en el periodo embrionario hacemos como una inactivación, es decir, como que apagamos los genes adicionales
para que la cantidad de genes sea igual a la de los hombres. Entonces, apago o todo un cromosoma o una parte de uno y de otro. En ese apagar, puede que apague preciso el cromosoma que tiene el gen funcional y solo quede prendido o funcionando el cromosoma con el gen de la mutación. Ahí una mujer tendría toda la manifestación de Duchenne, pero no es lo que habitualmente pasa. Sin embargo, pues como puede pasar, es necesario evaluar a las portadoras. Entonces, yo la invito a que consulte al médico y le diga, miren, yo soy portadora y si tiene las manifestaciones o síntomas, los exprese para que le hagan una evaluación adecuada. Doctora Sandra, muchísimas gracias. Hay otras preguntas, sin embargo, pues por cuestión de tiempo, vamos a dejarlo por ahora acá. Esperamos en otra oportunidad poder contar igualmente con su presencia para poder seguir y continuar con el tema sobre distrofia muscular de Duchenne y en general de las distrofias musculares. Muchísimas gracias a ustedes, porque realmente pues nosotros también aprendemos mucho de ustedes y siempre saben que estoy con toda la disposición de ayudarlos desde la fundación, pues en disposición completa cuando necesiten, con mucho gusto. Si quieren y luego las personas quieren que les resuelva las dudas, me las pueden pasar y de alguna manera podemos ayudarle a resolverlas para que no queden ahí como de pronto un poco en el aire. Bueno. Pues doctora Sandra Llanedo Ospina, muchísimas gracias por su participación desde la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Le decimos gracias por haber compartido durante esta tarde parte de su tiempo, por haber estado al lado de nuestros pacientes y de nuestras familias. Hemos logrado impactar 247 personas. Hemos alcanzado en el día de hoy con toda esta información suministrada. Y la transmisión ha sido compartida en 9 grupos de distrofia muscular en Latinoamérica. Todos ustedes se convierten seguramente en replicadores de la información, nos ayudan a contextualizar más este tema en nuestros pacientes y en sus familias. Esperamos haya sido de su agrado esta tarde con la doctora Sandra Llanedo Ospina Lagos y esperamos que en una próxima oportunidad nos podamos volver a ver. Un abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Gracias.